Hoy vamos a visitar una de las páginas más hermosas de todo el Nuevo Testamento, y ahí hay cosas muy hermosas. Está el momento narrado por Lucas en que una mujer se aproxima al Señor y le lava los pies y de pronto empieza a llorar y con sus lágrimas continúa limpiando los pies del Maestro. La Biblia de Navarra, que es la que yo suelo usar, tiene una nota que explica que hubo dos unciones del Señor en dos ocasiones distintas y por motivos diferentes. La primera, al principio del ministerio público en Galilea, relatada por San Lucas en el capítulo 7, y la segunda, al final de la vida pública en Betania, narrada por San Juan en el capítulo 12, por San Mateo en el capítulo 26 y por San Marcos en el capítulo 14. Entonces hoy lo que yo voy a hacer es detenerme en lo que cuenta Lucas en el capítulo 7. El versículo 36 es el que comienza la narración. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Paramos el video, detenemos la película un momento. Estamos en una serie que se llama Como en una película, donde queremos meternos en las escenas del Evangelio como un personaje más. Así nos invitaba San José María Escrivá de Balaguer. Los fariseos eran un grupo judío muy observante de la ley de Moisés. Había la ley de Moisés que había sido dada por Dios al pueblo escogido. Buscaban la santidad y eso de por sí es buenísimo. Lo triste es que en algunas ocasiones los fariseos se enfocaban en el cumplimiento técnico sin ver en el cambio en el corazón al que Dios invita. Así que hay tres personajes en la narración, ¿verdad? Jesús, la pecadora, el fariseo. The good, the bad and the ugly. Entonces, en esa casa del fariseo se encuentran la misericordia y la miseria. La misericordia y la miseria. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros somos amigos del fariseo. A lo mejor somos fariseos también. Y estamos allí porque nos invitaron. Nosotros somos amigos. Y nos invitaron a que comiéramos con él y con este rabino que está de visita en la ciudad. Lo estamos pasando bien, lo estamos pasando estupendo. Conversamos animadamente y comemos recostados, que es como se acostumbra comer en esa época. Y entra una mujer como si fuera parte del servicio de la casa. Y sin darnos cuenta se acerca a los pies del maestro. Está haciendo lo que hacen los esclavos, que lavan los pies de los invitados del dueño de la casa. O sea que nadie se extrañó de que esa mujer con toda naturalidad entrara y se pusiera a limpiarle los pies al maestro. Pero esa mujer está en silencio y llora. Los invitados notamos que a la mujer llorando, y poco a poco las conversaciones se van apagando. Imagínate, ¿quién puede mirar a una mujer llorar sin conmoverse? Pues hay que tener el corazón como una araña perúa para no sorprenderse y conmoverse con una mujer que llora. Y uno a uno, los invitados, en un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce, se dan cuenta de quién es ella. Esta no es del servicio doméstico, no.
esta es una pecadora. ¿Y cómo entró aquí? ¿Cómo se coló? ¿Quién le invitó? Estaba mal visto que una pecadora se atreviera a tocar a un rabino. No podía tocarlo ni siquiera, ni hablar con él. Y esta limpia los pies de Jesús con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, besa los pies y les pone perfume. Pero lo grande es que Jesús se deja. Jesús, muchacha, ¿qué tú estás haciendo? No, el Señor mantiene silencio. El Señor deja, no interrumpe lo que está haciendo la mujer. El Señor guarda silencio. Acepta las lágrimas, acepta los besos, acepta el perfume que se le regala. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba pensando Jesús de Nazaret cuando estaba pasando esta cosa tan inaudita, tan extraña? Vamos a darle play al video otra vez. Versículo 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, o sea, que el que organizó el party, se dice a sí mismo en su mente, ¿verdad? Si este fuera profeta de verdad, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que es ella, una pecadora. Versículo 40. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Y yo le doy stop al video y voy corriendo a la sala de producción y le pido al técnico que está viendo la película que haga una edición en el sonido, y donde dice Simón, tengo algo que decirte, pues haga como pasó cuando Pentecostés, que cada cual escuchaba en su propio idioma hablar, pues que cada uno de nosotros escuche que el nombre que se dice es el que está, de cada uno de nosotros que está en este Zoom. Tengo algo que decirte. Ahora a nosotros, a Simón, sí, y a mí, y a ti, y a nosotros que estamos en el Zoom. Tengo algo que decirte. Y nosotros le decimos: dime, maestro, dinos, maestro. Quizás lo que el Señor quiere decirnos hoy, aquí y ahora, es que está esperando por nuestras lágrimas también, nuestras lágrimas de arrepentimiento por nuestras muchas miserias. Entonces yo lo dejo ahí y le doy play al video y escucho al maestro que me va a contar una historia. El maestro loca contándonos cuentos, y entonces nos va a contar una historia. Le doy play al maestro, el fariseo le dice: dime, maestro. Y entonces vamos a escuchar lo que el maestro le dijo. Versículo 41 de capítulo 7 de Lucas. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no podían pagar, perdonó a ambos la deuda. 500 denarios, 50. Claro, eso a nosotros no nos dice, los indios vienen, 500 denarios. Bueno, un denario era el trabajo, el salario de un jornalero por un día de trabajo. O sea que cuando, imagínate 500 días de trabajo, lo que tú te ganas en 500 días, pues eso era el préstamo que tenía este señor. Y el otro no tenía 500 días, tenía 50 días de trabajo. 550 días de trabajo. Bueno, volvemos al texto. Como no podían pagar, le perdonó a ambos la deuda. A los dos le perdonó 500 días de trabajo y 50 días de trabajo. Le dice el maestro: ¿cuál de los dos amará más? ¿Cuál de los dos amará más? Simón contestó: pues pienso que a quien perdonó más. A quien perdonó más. O sea, amará más, porque no es lo mismo 500 días de trabajo que 50. Jesús le dijo: ha juzgado bien, ha juzgado bien. Y entonces se vuelve hacia la mujer y le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies, que es una norma de cortesía, donde no hay brea, no hay camino, lo que hay son polvo por donde quiera. Cuando la gente llegaba a las casas, pues se le daba agua para que se limpiara los pies.
entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Claro, había una costumbre de cuando un judío llegaba a la casa de otro, le daba el beso de la paz. Tú no me besaste cuando llegué. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Por eso te digo, a Simón le está hablando, y a Simón nada más. Por eso te digo, sus pecados, sus numerosos pecados. Jesús, claro que yo sé quién es ella. Yo la creé, esta alma es mía. Y está hecha para que esté conmigo en la eternidad. Yo la conozco, yo sé lo que es ella. Por eso dice, sus pecados, sus muchos pecados, le han sido perdonados. Se lo perdonó todo. Porque ha demostrado mucho amor. ¿Por qué? Porque demostró mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Es como el de los 50 pesitos, eso no es nada. La de los 500 pesos todavía era mucho y ella estaba muy agradecida, ¿verdad? Sus pecados, sus numerosos pecados, le quedaron perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, amó mucho. Y entonces después le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Esa es la sentencia. El juez, nuestro rey, nuestro legislador, nuestro juez, Jesucristo, nuestro Señor, dicta sentencia. Tus pecados te son perdonados. Y los invitados, entre ellos nosotros que estamos ahí, inmediatamente nos son una pregunta. ¿Quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Claro, los judíos sabían que quien único podía perdonar pecados era Dios. Pero este es un hombre, sí, pero te estoy dando la pista, es un hombre, pero es Dios. Versículo 50. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y ahí termina la escena. ¿Puede Dios perdonar pecado? ¿Puede? ¿Puede Jesús perdonar pecado? Pues puede, porque Jesús es Dios. ¿Puede Jesús transmitir el poder de perdonar pecado? Pues claro, puede, que puede lo más, puede lo menos, puede delegar. Quiero darte una cita de un doctor de la iglesia a quien yo le tengo mucho cariño. Se llama San Anselmo. Fue arzobispo de Canterbury, estamos hablando del año 1000 por ahí. Y tiene una cita que es muy interesante y que yo te la regalo, te la obsequio, como me la dieron a mí. Dice San Anselmo, si la libertad consistiera en la posibilidad de escoger el bien y el mal, ni Dios ni los ángeles, que no pueden cometer el mal, podrían considerarse plenamente libres. O sea que esa concepción que tú tienes de que la libertad es escoger entre el bien y el mal, pues esa concepción está defectuosa. Porque Dios, que es perfectamente libre, porque es amor, porque es justicia, porque es misericordia, es incapaz de hacer el mal. No puede. No puede. El porción lo puede todo, pero su naturaleza, que es amor, Dios es misericordia, pues escoge siempre el bien. Pero espérate, que estoy poniendo cosas. La cita de San Anselmo dice lo que dice. Yo no la voy a editar. Si la libertad consistiera en la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, ni Dios ni los ángeles, que no pueden cometer el mal, podrían considerarse plenamente libres. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que quien comete pecado es esclavo del pecado. Si el pecado es esclavitud, la libertad es ausencia de pecado. Pura lógica. Termina la cita. Si el pecado es esclavitud, la libertad es ausencia de pecado. ¿Y quién está ausente de pecado? Pues el único que está ausente de pecado es Jesucristo. Y nosotros cuando nos unimos a Él, la gracia de Dios nos limpia también. Dice el Salmo 103 que la misericordia de Dios nos cubre como cubre el cielo la tierra. Y separa de nosotros el pecado como separa el oriente del occidente. Salmo 103.
un salmo precioso. La mujer en la casa del fariseo fue perdonada. Fíjate por qué. Porque amó mucho, amó mucho, amó mucho. El amor para ella fue su camino de liberación de la esclavitud de sus pecados. El amor, el amor, el amor que la empujó a caminar hacia Jesús de Nazaret, a buscarlo, a llorar frente a él y con sus lágrimas besarle los pies y limpiarle los pies. Pero eso fue el camino de ella. ¿Y el tuyo y el mío cuál es? Pues ese camino es un camino que es asignatura pendiente. Santa Teresita de Niño Jesús, que había entrado muy joven al convento, cuando lo oyó este pasaje, le dijo al Señor que aunque él no le había perdonado mucho, claro que estaba una niñita que salió de su casa y entró al convento jovencita, pues aunque ella no había cometido grandes pecados, ella lo quería mucho, 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 porque sabía que Dios le había protegido, evitando las caídas, como un padre que sabe por el camino que va a pasar su hija y se adelanta, quitando de antemano lo que podía ser una amenaza. Pues al que Dios perdona mucho, debe amar mucho, claro. Y al que Dios evita peligros y debe amar mucho también, porque la misericordia de Dios se muestra en el perdón y se muestra también en cuidarnos, ese amor que nos ha tenido para que no seamos peores de lo que ya somos. No es que Dios ama al que pecó más, eso sería absurdo. ¿Cómo Dios va a amar? No, es que a Dios nos ama a todos nos ama. El que reconoce la presencia de Dios en su vida, ese ama a Dios. Y Dios lo ama también. Dios no ama al pecador y al no pecador, y que todos somos pecadores. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo el Señor en otra ocasión. San Agustín compara las lágrimas de la mujer con las aguas del bautismo. Dice que sus lágrimas son el bautismo del arrepentimiento. Mira qué frase feliz. El bautismo del arrepentimiento. Hay otro padre de la iglesia, San Gregorio Magno, que ve en el cabello, o sea, que la pecadora utiliza para secar, limpiar los pies del maestro, el gesto de poner a los pies del Señor lo que somos, lo que tenemos, lo que somos, nuestro corazón. Y ve el perfume, porque ya esta mujer, además de sus lágrimas, vino con perfume. Ve el perfume como las buenas obras que brotan de la conversión del corazón. San Ambrosio, otro padre de la iglesia, comenta que se da cuenta de un detallito que francamente yo no me había dado cuenta hasta que San Ambrosio me lo explica. La mujer en esto que escuchamos ahora no habla. Ella no pronuncia ni una sola palabra. Ella no pide con sus labios perdón y dice nada. No hay una sola palabra de la mujer en el texto y Dios la perdona. Y claro que estaba hablando con su actuación, estaba hablando con su corazón y Dios Jesús sí lo escucha. San Beda, ella... Dice me viera un poquito para San Ambrosio, porque esto me parece que es muy importante. La mujer no pronuncia una sola palabra porque su amor habló por ella. Su amor habló por ella. Mira que otra frase feliz. Claro, las actuaciones que yo hago, lo que yo ayudo a los demás, demuestro lo que yo creo. Cuando yo perdono, imito a Dios. Cuando yo hago un acto desinteresado, imito a Dios. San Beda el Venerable, que es otro santo de la iglesia, un hombre muy interesante, llama la atención de que no solo Jesús perdonó a la pecadora, sino que hizo otra cosa. Le dice que se fuera en paz. Consecuencia del perdón es la paz. A veces la persona está perdonada, pero tiene todavía una inquietud ahí. Bueno, pues que el príncipe de la paz, ¿qué es lo que nos hace? Nos da la paz. Y él con sus palabras
La palabra de Dios es poderosa. Cuando Él le dice, vete en paz, le dio la paz ahí mismo. O sea, le transmitió no una idea, sino un resultado, un efecto en el alma directo de la persona. Le dio paz. La palabra de Dios tiene ese efecto. Es poderosa. Manda al mar y al viento que se callen, que enmudezcan, y el viento y el mar obedecen. Y cuando nota la paz, es una paz de verdad, la paz de Dios. Y entonces yo termino con estas preguntas. ¿Qué tengo que soltar yo para dejarme guiar por el camino de la paz? ¿Qué yo tengo que soltar? ¿Qué me falta? ¿Puede Dios perdonar a quien no pide perdón? ¿Puede Dios perdonar a quien no pide perdón?